Hola, soy el Wasabin y ya estamos acá para tratar el segundo tema. ¿Por qué los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a casa? No te olvides de suscribirte y al final del video está el mini vocabulario del idioma japonés. Entonces, adelante, irashai. Comencemos. Es una de las costumbres más antiguas y conocidas del Japón quitarse los zapatos antes de entrar a casa y luego caminar descalzo o con algún calzado cómodo. Quitarse los zapatos para entrar en casa es algo muy normal en el Japón, pero no solamente es para entrar en casa, también se debe hacer en los colegios, institutos, oficinas, restaurantes, templos, castillos, ryokan, etc. La historia, según la cuentan, es en el periodo Yayoi, alrededor de los años 300 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Ya existía ese comportamiento conocido como Kekkai. ¿Qué significaría Kekkai? Vendría a ser la división entre el mundo de la pureza y la imperfección. Un concepto de que estamos en un mundo interior puro y limpio, mientras que el mundo exterior es un espacio contaminado. Es por eso que al entrar descalzo a casa, se deja afuera las energías impuras que pueden desequilibrar la energía positiva del hogar. Se trata casi como una higiene espiritual. Otra de las razones que podemos mencionar es que antiguamente el calzado japonés estaba hecho de gruesas suelas de madera, que lo conocemos en la actualidad también como los geta, que protegían muy bien del suelo empedrado y barroso de esos tiempos en las calles. Entonces, al quitarse los zapatos antes de entrar a casa, se evitaba que la casa se llenara de tierra, barro, impurezas, etc. Además, tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos, y ahora también en la actualidad, pero en menor medida, las casas tenían un suelo de madera o de tatami, que son esterillas tejidas de bambú, por ende muy frágiles, siendo muy costosos su cambio o su reparación. Otro de los motivos es que los japoneses desde la antigüedad acostumbran a sentarse en el tatami en una posición llamada seiza, que consiste en sentarse sobre sus rodillas. Ya imagínate, con el calzado puesto es muy incómodo sentarse en la posición seiza. Ahora te preguntarás, quizás, al sacarte los zapatos, ¿dónde se colocan? Es una pregunta casi normal que cualquiera que llega al Japón se la puede hacer. En todas las casas hay lo que se llama el genkan. Es un área que después de la puerta hasta antes de ingresar a la casa en sí, un área pequeña que puede ser de cemento o baldosas. En esa área te sacas los zapatos y casi siempre hay un mueble o compartimiento que se llama el geta bako, donde puedes colocar los zapatos o, por el contrario, dejarlos en el genkan, pero siempre procurando acomodarlos con la punta mirando a la puerta. Es una forma, una tradición para cuando tú ingresas a una casa que se sigue respetando y se sigue practicando.
Bueno, ya estamos aquí con el vocabulario, las frases de presentación. ¿Cómo se llama usted? Onamae wa. Me llamo José. Watashi wa José desu. ¿De qué país es usted? Okuni wa dochira desu ka? Soy de Italia. Italia desu. Sigamos con el agradecimiento y disculpa. Muchas gracias. Arigato godaimasu. De la forma coloquial, solo se dice arigato. De nada. Formalmente, do itashimashite. Coloquialmente, ie. Lo siento. Formalmente, gomenasai. Coloquialmente, sumimasen.